Análisis funcional del discurso en las alteraciones del lenguaje. Un PIF de esta naturaleza se justifica por varias razones. Entre ellas, por ejemplo, es que la lingüística clínica en nuestro país sigue siendo un ámbito de reciente desarrollo. Esto quiere decir que las investigaciones que han abordado el estudio de las alteraciones del lenguaje han sido realizadas por especialistas del ámbito médico, fundamentalmente neuropsicólogos, psicólogos, foniatras, fonoaudiólogos, etc. Y el lingüista ha tenido poca participación en este tipo de trabajos. Por otro lado, los estudios de lingüística clínica actualmente se han volcado al análisis de aspectos pragmáticos y discursivos, dado que se han mostrado como herramientas diagnósticas que sirven para contribuir a la rehabilitación de los pacientes. Por otra parte, el análisis del lenguaje en uso, in situ, ha mostrado varias ventajas metodológicas. Fundamentalmente, sirven como herramientas diagnósticas que permiten y contribuyen a mejorar el diagnóstico de los pacientes con alguna alteración del lenguaje, sobre todo porque permite analizar el discurso o el lenguaje de los pacientes en su conjunto y no a partir de tareas individuales por niveles, como si el lenguaje o como si los seres humanos utilizáramos los niveles de lenguaje de manera aislada. Y entonces el análisis del discurso de este tipo de pacientes nos permite analizar el lenguaje de manera natural. Los objetivos que se persiguen en este PIF serán abordar el análisis funcional del discurso en distintas alteraciones del lenguaje, como la afasia, esquizofrenia, trastorno específico del lenguaje, trastorno de aprendizaje, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, síndrome de Asperger, Alzheimer, entre otros. Es importante mencionar que no todas estas patologías son alteraciones del lenguaje, pero sí que el lenguaje se ve alterado de alguna u otra manera. Por otro lado, se busca contribuir al estudio de estas patologías, pero desde una perspectiva de lingüística clínica. Esto quiere decir que vamos a aportar datos y evidencia lingüística de aquellos aspectos alterados y conservados en este tipo de patologías. Finalmente, buscamos contribuir con la descripción lingüística de este tipo de alteraciones, que pueda ayudar no solamente al ámbito de la lingüística, sino fundamentalmente al ámbito de la terapia del lenguaje. Como objetivos secundarios, entonces, perseguiremos los siguientes. El alumno puede presentar los resultados preliminares de sus investigaciones en congresos de lingüística y/o neuropsicología. Que el alumno puede enviar a dictaminar el resultado de sus investigaciones a revistas de lingüística y/o neuropsicología, pero también de fonoaudiología, de logopedia, etc. Finalmente, el alumno que así lo desee podrá llevar a cabo su tema de investigación de tesis abordando el estudio de algún aspecto pragmático discursivo en este tipo de alteraciones del lenguaje. La dinámica de trabajo será la siguiente. Por su naturaleza, el PIF tendrá una parte teórica y otra práctica. La parte teórica incluirá la descripción de los principios teóricos básicos de las teorías lingüísticas funcionales de las que partimos, teorías lingüísticas del tipo propuestas por Gibbon, Dick, Nuits, Bybee, etc. También se incluirá la discusión de los conceptos pragmáticos discursivos básicos para llevar a cabo los trabajos. Discutiremos, aunque fuera de manera breve, aspectos de actos de habla, principio de cooperación, máximas conversacionales, teoría de la relevancia, marcadores discursivos, coherencia, cohesión y algunos otros elementos de esta naturaleza. Todo esto dependerá también de los intereses de cada uno de los alumnos. Y bueno, la parte práctica tendrá que ver con el trabajo directamente con los corpus de los pacientes, tanto de los que tiene el investigador como los que están disponibles en línea. De la misma manera, se revisarán conceptos de neuropsicología, logopedia y fonoaudiología, aquellos que sean pertinentes para encuadrar el estudio que llevaremos a cabo, fundamentalmente para hacer la descripción de el tipo de alteración del lenguaje que se presenta en cada una de las patologías que se han mencionado anteriormente. Finalmente, como ya se dijo,
Para la parte práctica, se recurrirá a los diversos corpus que existen en línea y el archivo personal del investigador. Acerca de los requisitos. De preferencia, el alumno tendría que haber cursado o estar cursando la materia de pragmática. Estar familiarizado con el enfoque de lingüística funcional del tipo propuesta por Gibbon, Dick, Nuitz, Bybee, etc. Y estar familiarizado con labores de transcripción. Finalmente, por la propia naturaleza del curso y por la propia naturaleza de los PIF, los contenidos y la manera de trabajo pueden irse modificando a lo largo del semestre, pero siempre van a ir enfocados al análisis directo de los datos de los pacientes. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.